Primer punto, Satanás Lucifer, el querubín caído y enemigo derrotado. Punto número 2, ángeles caídos y espíritus malignos, la estructura de la oposición. Y punto número 3, prácticas ocultas, santería, brujería y rituales. Obviamente no vamos a poder desarrollarlo todo en una escuela dominical, ¿ok? Pero sí para que ya empecemos a tener conocimiento de estos temas. Primer punto, Satanás, Lucifer. Otro punto, hoy vamos a estar desarrollando estos temas. Para el domingo que viene, el hermano Everson va a dar la escuela bíblica. Y para el otro domingo arriba, vamos a estar desarrollando cómo enfrentar este tipo de manifestaciones, ¿ok? Porque nosotros estamos llamados también. Entonces, ahorita vamos a tener un entendimiento de cómo son ellos y después, dentro de 2 domingos, cómo enfrentarlo, cómo interactuar. ¿Qué pasa cuando se escucha un sonido raro? Supongamos un ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un encuentro con Satanás? Por dar un ejemplo. Ese tipo de cosas, al otro, dentro de 2 domingos arriba, ¿ok? Y como mención, recuerde que nosotros somos comunidad que trinitaria. O sea, nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, pero estudiamos en la Trinidad también. Pero nosotros, entendiendo de que estamos en una interacción con ese ser y con ese reino, debemos también considerarlo, ¿ok? Y es la primera vez que nosotros aquí, desde que comenzamos, hemos empezado a desarrollar eso. O sea, que ya Diosito, por estas situaciones, me inquietó y dijo, dámele también herramientas a mi pueblo acerca de eso. Porque es importante que, es necesario que lo conozcamos, ¿ok? Bueno, primer punto, Satanás, Lucifer. Para entender el estado actual del adversario, eso es lo que significa diablo también. La palabra diablo significa adversario, opositor. La Escritura nos revela su diseño original, su rebelión y los límites infranqueables que la soberanía del Padre le impone. O sea, los límites infranqueables quiere decir que Él no puede hacer nada que el Padre no le permita. ¿Estamos claros? Primero, origen, perfección y caída. La Biblia describe, ¿sí?, que el origen de este ser fue la perfección, ¿ok? Hasta que el pecado de orgullo se halló en él. El Padre, como origen y fuente de la creación, lo diseñó con un propósito noble que Él mismo corrompió, ¿ok? Fue Él mismo que se corrompió. Porque hay personas que cuestionan a Dios, pero entonces, ¿por qué si Dios es perfecto, hizo a Satanás? Y siempre el hombre buscando cuestionar a Dios. Fue Él mismo que se corrompió. Pero ¿por qué Dios, el hombre, le dio libre albedrío que entonces después sabía que iban a pecar? Viene el hombre nuevamente a cuestionar a Dios. Dios le dio al hombre la libertad de poder tomar sus decisiones. Fue Eva y fue Adán los que incurrieron en la tentación y tomaron esa decisión de la orden que Dios les había dado. Y fue Satanás que permitió que se corrompiera su propio corazón, o el mismo que se corrompió. Ezequiel 28 del 12 al 17, ¿ok? Aquí está. Cualquier cosa, pues, en las prédicas sí lo vamos a poder buscar. Ahorita en la escuela no tanto así, porque aquí está. 28 del 12 al 17. Ok, entonces en esa porción de las Escrituras describe simbólicamente al rey de Tiro, porque ese es el contexto. Con características que trascienden a un humano, porque cuando Dios habla en Ezequiel, habla de el rey de Tiro. Pero recordemos que también los libros proféticos, ¿ok?, tienen lenguaje simbólico. Y dentro de la simbología, en esa parte de la palabra, no se le puede asumir o adjudicar literalmente al rey de Tiro. Porque vean lo que dice allí. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín, grande, protector, perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces allí vemos parte de los atributos con que Dios lo hizo, ¿ok? Y que entonces en ese lenguaje profético que Dios está hablando en Ezequiel al rey de Tiro, se asocia, que también describe a quién, a Satanás o a Lucifer o al diablo. Ok. En Isaías 14, del 12 al 15, hermano Everson, abre ahorita la aplicación de la Biblia y vas a buscar en la lupa una porción que te voy a decir. Isaías 14, del 12 al 15, dice: expone la raíz de su caída, el orgullo de querer usurpar el lugar de la fuente suprema. Y aquí esta parte sí lo dice literal. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Entonces allí vemos que el orgullo y la arrogancia se apoderó de él al pretender estar al mismo nivel del Dios creador que lo hizo a él. Obviamente porque en Ezequiel
describe cuáles eran las características con que él fue creado y como era un ángel preeminente, distinto, único y hermoso y precioso que con el resto de creación que lo rodeaba, por así decirlo, incurrió en la falta que después vemos en Isaías, ¿ok? Ok, ese es primero, 1.1, origen, perfección y caída. Entonces, origen, ya sabemos que fue creado por nuestro Padre Celestial. Perfección, porque fueron las características con que fue hecho. Y la caída, las razones por las cuales Dios lo expulsó. 1.2, carácter y estrategias actuales. ¿Cuál es su carácter? Nosotros cuando hablamos de la palabra carácter, malinterpretamos el significado de la palabra carácter. Culturalmente y humanamente, antes de comenzar, hermano, que te he dicho de la lupa, búscate en Google o en la aplicación que dice, yo veía caer a Satanás, solo dicen los evangelios, solo dice Cristo, yo veía caer a Satanás como un rayo, creo que sí dice el versículo. Ajá. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra carácter, que la persona es brava, porque es un errado concepto que nosotros tenemos del significado de la palabra carácter. Carácter no es una persona que manda, que grita, que impone su punto a juro, porque eso es una mala interpretación del significado de la palabra carácter. La palabra carácter significa las series de características que definen a esa persona, ¿ok? Por la cual actúa, por la cual piensa y por la cual reacciona. Una persona de carácter, ok, entonces, cuando nosotros decimos que somos una persona de carácter, ok, es porque estamos describiendo cuáles son las características que lo definen y cómo actúa. Entonces, es una persona de carácter noble, es una persona de carácter apacible, como Cristo, por dar un ejemplo. Entonces, no es que manda. Entonces, cuando aquí decimos 1.2 carácter, quiere decir que describe cuáles son sus características, cómo actúa y qué es él como tal. ¿Ok? ¿Sí encontraste el versículo? ¿Cómo dice? ¿Cuál es cuál? En Lucas, capítulo 10, versículo 18. Ese no está aquí, pero recuerdo porque Jesucristo también lo menciona cuando él... Ya, disculpa, ¿Lucas qué? Capítulo 10, versículo 18. Ok. Yo lo voy a buscar, pero lo puedes leer, hermano. Lucas 10, 18. Sí. Amén. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Vieron? Entonces dice que Jesucristo, que yo vi a quién. A Satanás ¿Qué? caer del cielo. Como un rayo. O sea, que cuando Dios lo expulsó. Entonces allí, en ese sentido vemos, no está aquí, pero sí también es lo que Jesucristo nos los hace mención, pues. Ok. Le puse efectos especiales y todo. ¡Chuf! Ok. Satanás no tiene poder para crear. Él no es creador. Solo para distorsionar lo que la fuente ya ha establecido. Eso sí es experto. Él es mire, vamos a empezar a describirlo. Usted sabe quién es experto en distorsionar, en mentir y en engañar como nadie. Él. Ese sí es experto en eso. Y lo vemos así. Juan 8:44. Aquí está. Jesús define su naturaleza actual, o sea, cómo es él actualmente. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira, o sea, en un lenguaje juvenil, él es el papá de los helados en la mentira. Nadie le gana a él en eso, pues. Y eso sí, como hemos hablado, no es que él viene con esa cola y con ese fuego, como que, hola, yo te vengo a decir mentira. No. Él, con sus artimañas, en su astucia y en su experticia de distorsionar y de engañar, te va a disfrazar la mentira como que parece que fuese verdad. Si aún nosotros, un ángel del cielo, les predicare un evangelio diferente, sea anatema, él no te va a llegar, hola, yo soy el que Jesús expulsó, yo vengo a traer mentira, yo vengo a traer engaño. No, él va a llegar, yo tengo el verdadero evangelio. Mira cómo convierto el agua en fuego. Oh, yo vengo de parte de Cristo directo. Ahorita hablé con él y me dijo algo. Él va a empezar porque ese es su arte. Él engaña. Por eso nosotros tenemos que estar fundamentados ¿en qué? En el evangelio bíblico, para que con su cállate y lárgate, como a veces bromeamos en ese sentido. Aquí no tienes parte ni arte, porque nada más al escucharte con 3 palabritas ya yo sé que es un falso evangelio. Por eso tenemos que estar entendidos y apercibidos y fundamentados. Ok. Segunda de Corintios 11:14. Su método no siempre es el terror, sino el engaño sutil.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, dentro de sus artimañas, hola Eva, no, en el paraíso, no es que vas a morir. Ahí porque esa es su manera de actuar. Entonces, mira ese fruto tan rico, tan delicioso, ¿no te provoca echar una mordidita? No, es que me dijeron que no. Tranquila, es que es así, ¿me entiendes? Empieza ¿qué? A lanzar dardos. ¿Dónde? En nuestra mente. Entonces nosotros por eso debemos tener en la armadura ¿qué? Ajá, ¿de qué? Gloria a Dios, ¿con el que qué? Con el que podemos los dardos encendidos del enemigo. Pium, pium, lárgate y cállate. Mi identidad no me la mueve ni me la calla nadie en ese sentido. Entonces, Apocalipsis 12:10 se lo expone como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, una cosa es cuando nosotros confrontamos la carne con la palabra, nuestro pecado, y otra cosa son las señalaciones y las acusaciones que el enemigo quiere venir a traer a nuestra vida, moviendo nuestra identidad, quitando nuestra identidad, tratando de perturbar nuestra identidad, al que nosotros tenemos que callar, repeler y afirmarnos en la palabra. Hablaba con una hermana en estos días y le decía, yo no creo absolutamente en nada que no sea lo que está en la palabra de lo que Dios dice de lo que yo soy. De resto es carnal, es humano, satánico, lo cual tenemos que rechazar. Gloria a Dios. Fíjate, el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de Dios día y noche. Este es pecador, este es pecador, este es pecador, este es pecador, este es pecador. Y ahí está. No se cansa porque obviamente al desarraigar, mover y quitar nuestra identidad es donde nosotros después nos debilitamos, flaqueamos, dudamos y hasta incluso una de las estrategias que él hace es aislarnos, encerrarnos para que no es lo mismo un carboncito solo a que un carbón en una parrilla. En todo el carbón en una parrilla se calientan mutuamente los unos con los otros. Por eso también dentro de la comunión y dentro de la relación, como familia y como equipo, es mejor y más importante a que uno solito esté aislado y separado porque expresa fácil. Ok, 2. Bueno, fundamento de la soberanía divina. Job 1.12 y Job 2.6. Para los que lo conocen, ya nosotros sabemos y entendemos que fue cuando vino, porque hasta osado es, a restregarle a Dios en la cara de que no has visto a tu siervo allá en la tierra, pero quítale todo lo que tiene para ver si no reniega de ti en tu propia cara. Wow, es osado y es atrevido, ¿no? Pero bueno, ya más adelante cuando estudiemos estas clases a un nivel más avanzado, ahí vamos a entender pues más profundamente cuál es la naturaleza de sus acciones, de sus pensamientos y de su proceder. Ahorita es básico, pero que ya poco a poco lo vamos conociendo en un mundo tan lleno de tantas fábulas, porque a cómo Satanás las han bien inventado y cosas de que están fuera de las escrituras y que parecen más bien fábulas. Busca ahí la palabra fábulas en epístolas de Pablo y entonces van a ver que es una fábula, es un cuento de niños que no tiene fundamento ni respaldo bíblico. Y entonces la gente, como no está entendida en la palabra, se lo traga y se lo cree completo. Fundamento de la soberanía divina. Job 1.2 y Job 2.6 describen eso. O sea, que Dios le puso un límite y le dice, bueno, haz con él lo que tú quieras, eso sí, no le vayas a quitar la vida. O sea, que Dios le permitió y hasta incluso tiene la osadía de ir a presentarse delante de Dios cuando ya fue expulsado. Ajá, hermano, ¿lo encontraste? Fábulas. Fábulas. Ajá, con acento en la primera A. Entonces dice, Satanás no es omnipresente. Él no es omnipresente. Que está en todas partes, que está aquí, que está allá. No. Estás equivocado. Ni omnisciente, porque entonces él lanza dardos, pero que a veces está en nuestra mente, adentro, no. Dios sí es omnipresente y omnisciente, pero él no. Ajá. Me dijiste epístolas de Pablo, ¿verdad? Ajá. Está 1 Timoteo 1.4, 1 Timoteo 4.7, 2 Timoteo 4.4. Ajá. Te voy a decir cuál. Esta, 1 Timoteo 4.7. Ajá. Desecha las fábulas profanas y desviejas. Ejercítate para la piedad. Ok, entonces dice, desecha las fábulas. Dice que desecha, o sea, son cosas que nosotros, todo el marco, solo en la escritura está nuestra autoridad final. Son sus páginas que ataron mi conciencia.
solo en ella confiaré, es la norma de mi fe. O sea que aquí lo que nosotros creemos con respecto a las cosas de Dios tiene que estar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Fuera de eso es fábula, invento humano. ¿Ok? Porque este es el libro de Dios que habla las cosas de Dios. Y si sueño, visión, revelación, palabra profética, las distintas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo que por el Espíritu se vienen a manifestar en la iglesia no tienen fundamento bíblico, tiene que ser descartado. Porque si no, entonces viene de sueño humano, cuestión carnal, y nosotros debemos estar claros que así tiene que ser. Gloria a Dios. Y ahí la misma palabra nos enseña. Ok, seguimos. Ajá. Para tocar la vida de un siervo de Dios, tuvo que pedir autorización ante el trono del Padre. Sus límites están perfectamente trazados por la soberanía divina. Nada nos pasa a nosotros de parte del enemigo que no sea permitido por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nada. Y nosotros tenemos esa confianza. Pablo lo decía, me ha sido dado un aguijón en la carne. ¿Un qué? Emisario de Satanás. ¿Para que qué? Me abofetee. Lo cual le he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. ¿Y qué le dijo el Señor? Reprende, echa fuera, calla, ata. No. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces era un aguijón permitido por Dios en la carne de Pablo para que lo abofeteara, porque obviamente había recibido una grandeza de revelación bíblica como pocas personas, y que para que su carne no se exaltara, entonces estaba el Señor permitiéndole que un emisario, o sea, ahí pueden interpretarse de diferentes maneras, pero como un mensajero de las tinieblas, que lo abofeteara, que lo fastidiara distintamente, para que su carne se manteniera en una actitud humilde. Pero era permitido por el Señor. Y que Dios, Pablo le rogó al Señor que se lo quitara, y que el Señor le dijo, tranquilo, ahí está con un propósito. Vamos a decirlo así. Ok. Amén. Amén. Segundo, ángeles caídos y espíritus malignos. La estructura de la oposición. Es fundamental aclarar una verdad bíblica. Los ángeles caídos, los demonios y los espíritus malignos no son seres de distinta especie o naturaleza diferente. Son exactamente los mismos seres espirituales rebeldes que adoptan nombres o categorías de acuerdo a la función que ejecutan o a la manera en que se manifiestan en el plano terrenal. Pueden haber diferentes interpretaciones, pero nosotros acá asumimos que solamente son ángeles rebeldes caídos y que la Biblia los describe como espíritus malignos, demonios, según lo que ellos manifiestan. Cuando una persona es poseída por un demonio o cuando opera un espíritu de perturbación, entonces, pero al final es los mismos ángeles caídos. Solo que la Biblia le da ese diferente nombre dependiendo de lo que hagan. Porque cuando nosotros estudiamos a profundidad lo que es Satanás y su reino y cómo todos ellos operan, y la creación de Dios, se da esa connotación de que son los mismos ángeles caídos, solo que dependiendo de su manifestación es que se asocia con lo que aquí nosotros estamos desarrollando, ¿ok? Ajá. Muy bien. 2.1. Identidad única, la rebelión celestial. Apocalipsis 12, del 4 al 9, nos muestra que el origen de toda esa oposición es el mismo grupo de seres. Y vean lo que dice aquí. Cuando comienza la comilla. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Lenguaje profético. Estrellas, ¿ok? Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, y sus ángeles fueron lanzados con él. Entonces allí vemos pues que son los mismos ángeles caídos, el dragón, Satanás, y las estrellas del cielo, que son los ángeles rebeldes, ¿ok? Que el libro apocalíptico tiene lenguaje simbólico. Ajá. Judas 1:6 establece el estado judicial de estos seres delante del Padre. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, hablando de que recuerden que fueron ángeles que se unieron en la rebelión con Satanás. Ajá. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿y a quiénes? A los ángeles, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que Satanás, Dios va a juzgar en el gran juicio final a Satanás y a todos sus ángeles que se unieron con él en esa rebelión, pero ¿son qué? Ángeles. Entonces, esos espíritus malignos, ángeles, esas posiciones demoníacas, ángeles. Entonces, solo que dependiendo de la operación, es que la Biblia le da un nombre distinto. Si viene un demonio, posesión. Si viene un espíritu, ahorita lo vamos a ver. Ahí está, 2.2. Diferentes, pero al final reconocemos que son ángeles.
caídos y rebeldes. Diferentes manifestaciones para un mismo enemigo. Aunque la esencia espiritual es la misma, la Escritura utiliza diferentes términos para describir cómo operan u hostigan al ser humano. 2.2.1. Primero, como principados y potestades, que son jerarquías de oposición. Y aquí lo dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, por eso digo que es importante estudiarlo. No, es necesario estudiarlo. Necesario, ok, estudiarlo. Entonces, ¿qué sucede? Porque son rangos, son grandes rangos contra los que nosotros tenemos una guerra y una lucha espiritual. Que nuestros ojos naturales no lo vean es una cosa, pero de que están allí, están allí. Y que si aunque sea, pudiésemos tener un destello de revelación de cómo fuese todo eso, ay Señor, no tanto porque nos daría miedo, sino porque tendríamos el entendimiento de la magnitud de la guerra en la que nosotros nos encontramos. Desde que nosotros abrimos nuestros ojos contra nuestros hijos, contra nuestros negocios, Satanás está buscando que tengamos accidentes, que nos muramos, que nos enfermemos. Es todo el tiempo está que creamos otro evangelio. Él está trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Y como bromeamos a veces, ay, ellas se van a reunir el domingo y predican el verdadero evangelio, vamos a dejarlos quietos, ven acá. No, por eso nosotros desde el sábado en la noche, desde el domingo en la mañana, no de manera así como que el diablo, no, pero o sea, con conciencia espiritual, pero entendiendo la magnitud de la guerra con la que nosotros estamos lidiando, ¿ok? Y al final ya van a ver, pero bueno, ok. Entonces dice, aquí vemos a los mismos ángeles caídos organizados para oponerse el avance del reino de Dios en naciones y regiones. Ningún reino dividido contra sí mismo prevalece, lo dijo Cristo. Como espíritus perturbadores, influencia mental y emocional. 1 Samuel 16:14, el rey Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl porque hizo lo malo y no formaba parte del pacto de Jehová. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y le atormentaba un espíritu malo. O sea que vemos que es un espíritu, no un demonio, sino que la Biblia dice un espíritu malo. ¿Ok? Pero ya tenemos y entendemos que era un ángel caído. Cuando el texto habla de un espíritu malo o perturbador, describe al mismo ángel caído actuando en el plano psicológico y emocional del hombre, sembrando caos, temor, celos o división, siempre bajo los límites que el diseño soberano del Padre permite para juicio o prueba. Entonces, bueno, vemos que Saúl era perturbado. 2.2.3, más abajo, como demonios o manifestaciones opresivas, control y asedio físico. Ya sí vamos un poco más allá porque ya son lo que la Biblia describe, posesiones demoníacas. Marcos 5, del 1 al 9. En la historia del endemoniado Geraseno, cuando el enemigo se manifiesta físicamente o toma control de un cuerpo, se le llama demonio o espíritu inmundo. Y recuerden que le otorgaba capacidades físicas extraordinarias, porque lo ataban con cadenas. ¿Y qué hacía? Las reventaba. Lo intentaban agarrar entre varios hombres y físicamente no podían. O sea que a la persona le otorgan capacidades físicas sobrehumanas que trascienden nuestro entendimiento en ese sentido. Aquí lo que estamos hablando es que en esa parte, cómo se manifiestan ellos como demonios, ¿ok? Las manifestaciones físicas y vocales, porque también a veces hacen cambiar la voz de la persona. Cuando una persona está endemoniada, su voz cambia. Buscan infundir pánico o reclamar una falsa autoridad legal sobre la vida de las personas. Entonces también a veces la gente, el catolicismo romano lo combate mal, porque ahí practican es exorcismo. Vamos a definirlo como exorcismo. Y entonces te ponen que sea agua bendita, que si te rosario, y que empiezan a hacer unas invocaciones y unos rituales que no forman parte del procedimiento bíblico. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, como les digo, dentro de 2 domingos, pero sucede. Y que al cristiano no debe de tenerle miedo a eso, porque ese es el propósito que Satanás hace para que la persona que tenga miedo. Pero bueno, ya más adelante la tercera parte. Para lo que estamos entendidos en la palabra, estamos claros en ese escenario. Ok. Pero hay casos de que, hay gente que, como el libro de los Hechos, que vinieron desnudos porque se quisieron. A Pablo conozco, que lo leímos en estos días. A Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ¿estos quiénes son? Porque eran hombres que se ponían a conjurar en el nombre de Cristo y los demonios los reconocieron
y después entonces los demonios los vencieron y después los desnudaron. O sea que empezaron a agarrar la guerra espiritual contra Satanás como guachafa. Y no quieres, por eso les digo, ¿sí? O sea, no tenemos que ni sobreestimarlo ni menospreciarlo, sino en un contexto sano. Entonces, bueno, vámonos para la montaña del sol, dale, yo mismo soy, por ejemplo, que también pasa, vamos a sacar bucetas para ellas han venido, como dice uno coloquialmente, con las tablas en la cabeza, porque todos tenemos que hacerlo bajo la dirección del Señor. Y que al final todo tiene que ser permitido por nuestro Padre Celestial. Si nosotros vamos a hacer una obra espiritual en contra de las tinieblas, tiene que ser bajo respaldo y dirección del Señor. Porque si vamos por nosotros y no es la voluntad del Señor, Dios generalmente va a permitir que entonces eso a nosotros nos gane, nos venza en esa circunstancia para que seamos más entendidos y más dirigidos en ese sentido. Pero que tampoco nosotros tenemos que estar, tenemos que estar tranquilos con nuestra identidad. Dime. Hay una historia de eso, de unos predicadores que fueron para la montaña del sol, Sí, es correcto, porque entonces creen que Dios nos ha dado toda potestad y toda autoridad, está bien, no lo descartamos, pero todo que tiene que ser bajo la dirección, ¿ok? Para que conforme a su voluntad, entonces nosotros tomemos las acciones pertinentes en ese tipo de escenario. Pasa mucho. Ok, entonces, Sin embargo, toda esa legión se doblega de inmediato ante la sola presencia de la manifestación visible de Dios, Jesucristo, gloria a Dios. Cuando, por lo menos en el caso que hemos ido a llevar la palabra en las escuelas, nosotros nos vamos, en lo natural vamos a la petición, en lo natural, pero en lo espiritual, de arriba de ese colegio, de ese liceo, y en los responsables, en los directores, en los coordinadores, toda esa cosa, en ellos operan fuerzas de las tinieblas que nosotros en lo espiritual vamos a enfrentar en ese sentido. Y debemos tener conciencia de eso. Solo que a veces, por la gracia del Señor, eso sucumbe y se abren esas puertas de una manera milagrosa, de que otra manera no puede ser posible. Y dijeran que no en el acto, porque el enemigo cerraría eso. Tercero, prácticas ocultas. Muy bien, ya vamos a terminar. Santería, brujería y rituales. Importante. El ser humano, en su desconexión con la fuente de vida, busca atajos espirituales de rituales y sincretismo. Ese es el gran problema. Yo testifico de que cuando mi hermana, antes de que falleciera en cáncer, y aquí se puso de moda por este sistema de Cuba y promovido por rangos de personas de este gobierno, ¿ok? Hasta incluso libros han sacado de eso, y no digo que sean los únicos, pero sino que fue promovido primordialmente en ese sentido. Mi hermana, que se puso de moda la santería aquí en casa, no estaba yo en los caminos del Señor, vinieron a hacerle, porque como tenía cáncer y no le encontraban la cura, el hombre busca atajos espirituales a través de rituales y sincretismo, o sea que el hombre quiere torcer la voluntad de Dios, a como dé lugar. Entonces, al no querer recibir la voluntad de Dios, que si te dice que si esa es la persona que Dios tiene para ti o que no es la persona para ti, uno dice amén, recurren a los amarres, lo que se conocen como los amarres, a lo que es la parte de los negocios, a una cantidad de cosas. Igual que los niños cuando están, ¿Ok? no se les quita una fiebre o una diarrea. Un ejemplo. Sí, es válido. Y hasta incluso llevándolo un plano más allá, les colocan pulseritas, los llevan a todas esas cosas. O sea que aquí en Venezuela eso es cultura. A un niño lo llevan para un rezo, para un santero, para lo que sea. Le ponen que si collarcitos, que si le hacen ritualitos, que si le hacen que... No, tanta cantidad de cosas que eso después tiene consecuencias espirituales. Hasta las lunas obstétricas tienen ojitos. Sí. Esos son los que se conocen como lobos de la vida del diablo. Entonces, o sea, usando a los Sí. Sí. Muy bien. Pero para lo que está en un proyecto de cultura venezolana, Sí. la creen. Sí, sí. Entonces, y bueno, Dios nos guarde porque ahí está donde vemos la misericordia del Señor y que aún como Dios ya tiene su propósito con cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, su propósito siempre prevalecerá, que es lo que hemos visto. Cuando después Dios nos lleva a los pies de Cristo, decimos, wow, tuvo que haber sido el Señor porque yo pasé por esto, me llevaron por no sé cuándo, hice no sé cuándo, creí no sé qué, o sea, es para yo haber estado, pero al final la voluntad de Dios siempre prevalece.
Ujú. Ok, entonces la Biblia condena severamente estas prácticas porque esconden una sumisión voluntaria al engaño de estos mismos seres caídos. La prohibición contundente de la fuente. Vemos como Dios condena y prohíbe radicalmente esas prácticas. El Padre dejó lineamientos claros desde el principio para proteger a su pueblo de la contaminación espiritual. Deuteronomio 18 del 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Ahí está. Levítico 26. Establece las consecuencias de buscar guías espirituales fuera del diseño divino. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la otra persona y la cortaré de entre su pueblo. Vemos la condenación severa de Dios para con las personas que promueven, practican y se hacen participantes de esas prácticas. 3.2. Ocultismo tras las bambalinas. Santería, palería y hechicería. Es lo mismo. ¿Cómo es que dice el dicho? Es el mismo misión con diferente. Hay un dicho que es así, pues luego que se los digo. ¿Lo han escuchado? ¿Cómo? ¿Sí lo han escuchado? Hay un dicho que dice así. O sea, es como que es lo mismo, pero expuesto de otra manera. Vamos a decirlo así. Ajá. Dice, aunque estas prácticas modernas cambien de nombre o se disfracen con imágenes religiosas, sincretismo. Sincretismo es disfrazar a los santos, disfrazar lo diabólico y satánico como que fuese santo. Eso es sincretismo así. La raíz espiritual sigue siendo la misma que la Biblia confrontó. Los mismos ángeles caídos camuflados detrás de ritos humanos. Primera de Corintios 10:20. Vean cómo el apóstol Pablo les dijo a los corintios que detrás de ofrendas, altares y rituales a imágenes o entidades, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican porque eran a los dioses paganos, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces por eso nosotros es importante que dentro de lo que son las ofrendas, dentro de lo que es el culto, tengamos que hacerlo de acuerdo al diseño que Dios nos dio, porque cualquier cosa que esté fuera del marco del diseño que Dios nos dio, entonces es algo que se sale del diseño y en Cristo y para los creyentes es santificado. Pero que eso es lo que a veces pasa. No todas las iglesias que dicen que son cristianas son iglesias. No todos los que dicen que son pastores son pastores. No todos los que dicen que son profetas son profetas. No todos los que se hacen llamar apóstoles son apóstoles de Cristo. O sea, hay que tenerlo claro. Y no todos los cultos evangélicos que dicen que son cultos evangélicos son cultos evangélicos. Aun cuando el nombre del Señor puede ser invocado. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicieron muchas cosas. ¿Qué les va a decir el Señor? No los conozco, apartados de mí. Entonces por eso dentro del diseño eclesiológico, o sea que es la iglesia, el culto conforme a la palabra, las alabanzas conforme a la palabra, todo conforme a la palabra, para garantizar que el marco de lo que se está haciendo acá es parte del diseño del Señor. ¿Ok? Conclusión. Ahí están los otros puntos, pero está bien. Conclusión, la ejecución y aplicación de la victoria, que es lo que nosotros también debemos tener claro como identidad. La enseñanza jamás debe centrarse en el poder de las tinieblas, sino en la obra consumada de la Trinidad para nuestra libertad. Importante. Segundo, el Padre, fuente original de autoridad y soberanía. El Hijo, manifestación y ejecución de la victoria en la cruz. El Espíritu, aplicador, vivificador y revelador de la libertad en la iglesia. Hay personas que cantan, hay libertad, pero viven en pecado, todavía viven según las modas y mañas del viejo hombre y puedes cantar libertad, pero ¿dónde está la aplicación del Espíritu eso en tu vida? Entonces, o no estás recibiendo su dirección o no, sencillamente no eres regenerado, o sea, no eres un hijo de Dios. Estás convencido, pero no convertido. Ok. Y allí se ve verdaderamente la libertad con la que el Espíritu Santo aplica la libertad que Cristo nos da. Colosenses 2:15, Cristo. Aquí por eso, hermanas, cuando yo estaba... Entonces aquí ya nosotros empezamos a hablar porque ya estamos hablando de Cristo, o sea, del vencedor, del ganador y del que ya nosotros estamos, en el que nosotros caminamos. Despojando a los principados despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
derrotado. O sea, nosotros no hablamos con gente derrotada. Nosotros no interactuamos con alguien que ya fue vencido en la cruz. Que papá lo permite, está bien, pero o sea, ya va, disculpa. Hace 2000 años creo que te vencieron, no sé, me parece. Y bien derrotadito. Y por aquí escucho al reloj, ojo, Apocalipsis. Creo que por ahí alguien va a ser derrotado. Creo que por alguien va a ser juzgado. O sea que, así que bueno, ubícate pues, por favor, gracias. Por parte y parte, te vencieron y te van a encerrar. Así que bueno, aquí no tienes lugar. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya Cristo vino para eso. Ya vino, gloria a Dios. La aplicación del Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu Santo es el vivificador y aplicador que hace real esa victoria legal en el cuerpo y en la mente del creyente, otorgando discernimiento para romper todo engaño. Esa falsa doctrina de que el cristiano está endemoniado es una falsa doctrina. ¿Cómo va a morar el Espíritu Santo al lado de una persona que dice que está poseída demoníacamente? Es incoherente bíblicamente por donde nosotros lo veamos. Lucas 10:19. El Señor nos delega esta autoridad ejecutada. Ahí está. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así que, en ese sentido, nada. Romanos 8:11. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que vivifica y santifica nuestra vida entera, rompiendo toda opresión del pasado. Así que nosotros en Cristo vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso es nuestro constante caminar. Gloria a Dios. Un aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo.